Génesis capítulo 3 y verso 9 al 15. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañero me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hoy vamos a hablar, Señor, de forma temática en este mensaje sobre la salvación, Padre. Y te pido que uses tu palabra para traernos luz, para traernos claridad, para traernos bendición en esta mañana. Y que te glorifiques, Señor, en tu casa, Padre. Si es de ti, traes salvación a aquellos que aún no han hecho confesión de fe, Padre, que hoy sea el día de que ellos puedan ser salvos, Padre, de que tú convenzas con tu Espíritu Santo la vida de mis hermanos. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, hermano. Amén. Más que todo, este mensaje yo lo preparé como un cuestionario de preguntas y respuestas, porque yo creo que para este tema de la salvación es muy importante contestar las preguntas que nosotros tenemos sobre ella. Y comenzamos en Génesis porque la salvación del Señor comenzó inmediatamente, vino la caída. El ser humano fue creado por Dios para que viva eternamente. El ser humano fue creado por Dios para que no alcanzara muerte nunca, nunca más, sino que viviera eternamente de cara al Señor. Y el Señor pone en el huerto del Edén a Adán y pone a Eva en el huerto y le dice que se multipliquen y que llenen la tierra. Esa era la bendición de Dios para ellos. Y sobre todo, entendiendo que nunca ellos iban a alcanzar muerte. Ellos iban a tener la bendición de vivir eternamente, de vivir en todo el tiempo. Y usted tendrá algunas preguntas ahí, pero esto es el concepto bíblico. Luego dice la Biblia, y ahí se ve en Génesis 3, ¿verdad? Comenzando, cómo la serpiente, yo creo que muchos saben la historia, engaña a la mujer para que la mujer entonces viole el mandamiento de Dios. ¿Y por qué yo digo que viole el mandamiento de Dios? Porque en ese tiempo la Biblia se resumía en un versículo. La Biblia de Adán y Eva decía que de todo árbol del huerto pueden comer, más del árbol que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, de este no comerás,
porque cuando comieres ciertamente morirás. Y se terminó la Biblia. Ya, esa era la Biblia de ellos, completa. Solamente un mandamiento. Y después de eso, todo lo otro era permitido para ellos. Al ellos entonces tomar el fruto del conocimiento del bien y del mal, que luego Dios no los da, entonces ellos inmediatamente alcanzan el pecado y el pecado trae la muerte a su vida. Cuando el pecado trajo la muerte, la separación de Dios y las consecuencias del pecado, porque el pecado siempre tiene consecuencias. El que entiende que peca y que puede seguir en pecado sin que pase nada, está totalmente equivocado. Por eso es que allá afuera tenemos a mucha gente que debemos predicarle el evangelio, porque son gente que el pecado en el cual vive va a traerle consecuencias. Tarde o temprano su pecado traerá muerte. Tarde o temprano el pecado en la vida de tu familiar, en la vida de tu vecino, en la vida de tu amigo, en la vida de la persona que tú quieres, de tu mejor amiga o amigo, de tu familiar querido, va a traer consecuencias de muerte, porque eso es lo único que trae y pare el pecado, muerte, tarde o temprano. Pero el Señor en su misericordia, inmediatamente llega el pecado a la vida del ser humano, también viene un plan de salvación en el cual Él iba a trabajar con la humanidad para que en un momento específico la humanidad sea redimida del pecado, comprada del pecado, y la consecuencia de la muerte del pecado no esté en nuestra vida. Por eso es que inmediatamente el ser humano peca, dice el verso 3:15, que el Señor le da la solución y le dice, vamos a leer de nuevo el 15, dice el 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, estoy hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. En ese momento Dios estaba declarando la salvación que venía por vía del hijo de la mujer. Aleluya. La salvación que venía por ese hijo de la mujer que iba a redimir a la humanidad. Aleluya. Vamos contestando las preguntas que nos vamos haciendo. La primera, bajo este tema, la salvación es del Señor, es ¿qué es la salvación? Y es una pregunta válida porque nosotros muchas veces estamos en la vida de fe, hablamos de muchas cosas, hablamos de la bendición, hablamos de la fe, hablamos de la gracia, hablamos de la justificación, hablamos de todos esos términos y vivimos una vida en el Señor basada en otras cosas, pero donde muy pocas veces hemos hablado de qué en realidad es la salvación y sobre todo de qué, por qué yo tengo que ser salvo. ¿Por qué razón yo tengo que ser salvo? O yo escuchar esos mensajes por ahí de gente diciendo, huye de la ira de Dios, huye del mundo, huye del pecado y busca del Señor para que sea salvo. ¿Por qué razón yo debo ser salvo? Bueno, dice una definición que he buscado, que la salvación es la liberación integral y sobrenatural operada por Dios, que abarca el perdón completo de pecados pasados, victoria presente sobre el dominio del pecado, purificación progresiva del corazón y preservación eterna del alma. No es solo escape del castigo infernal,
sino restauración de la imagen divina en el creyente, habilitándolo para amar a Dios perfectamente y al prójimo como a sí mismo, en santidad práctica. Incluye regeneración espiritual, un nuevo nacimiento, una adopción como hijos de Dios y herencia de la vida eterna. En teología wesleyana es medicina para el alma enferma que cura la corrupción total heredada de Adán. Bendito sea el Señor. La salvación es el escape que tenemos nosotros a la palabra principal de Dios diciendo: cuando peques ciertamente morirás. La única vía para que la palabra de Dios no se cumpla en nuestra vida, de que el pecado nos traerá muerte, es por vía de la salvación que Dios mismo nos da. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque cuando el Señor da la palabra y dice que el pecado iba a traer la muerte y tenía eso obligatoriamente que cumplirse, era por obligación que tú y yo pagáramos el precio del pecado. Yo te voy a preguntar algo aquí. Levante la mano el que nunca ha pecado. Déjeme esconder los pies también. Yo. Vamos a ver. El que nunca ha pecado, levante la mano. Dice Romanos 8:9. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si usted no levantó la mano en esta mañana, quiere decir que usted merece morir. Aleluya. Si usted no hizo así en esta mañana, dice yo, entonces usted mismo está diciendo, si fuera un juicio, ¿verdad?, formal, estuviera ahí aportando pruebas contra usted mismo de que su pecado merece la muerte. Su propia conciencia le dice: oye, aunque tú entiendes que puede ser bueno, tú sabes bien que tú has pecado. Y si comerse un fruto le trajo muerte eterna a Adán y a Eva, ¿qué no será tu mentira? ¿Qué no será tu odio? ¿Qué no será tu egoísmo? ¿Qué no será tu pleito? ¿Qué no será tu celo? ¿Qué no será tu ira? ¿Qué no será tu contienda? ¿Qué no será tu maledicencia? ¿Qué no será las otras cosas que tú sí haces? Aleluya. Y si tú me dices: pastor, yo no he hecho nada de esa lista, pues dice Gálatas 5:19, un poquito más para adelante, dice: y todas las demás cosas parecidas a esta. Incluye la tuya ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Por tanto, nos cabe a nosotros como anillo al dedo esto, de que la paga del pecado es muerte. Y de que yo personalmente, por mi pecado, no por el de otra gente, sino por el mío, estoy condenado, aleluya, a morir eternamente. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuándo ocurre esa salvación en nuestra vida? Bueno, la salvación se inicia de inmediato al momento de la fe arrepentida y sincera en Cristo. Justificación por imputación de justicia. Se desarrolla progresivamente a lo largo de la vida cristiana mediante santificación y se consume definitivamente en la muerte del creyente o en la segunda venida de Cristo Jesús. Cristo nuestro Señor, aleluya, después del plan dado por Dios en toda la Biblia, podemos buscar en la Biblia completa y la Biblia solo tiene un tema.
Aunque usted tiene 66 libros, tiene más de mil y pico de versículos, de capítulos, decenas de miles de versículos, pero la Biblia tiene un solo tema en el cual se resume. Aleluya. Y es el plan de salvación de Dios para nuestra vida. Aleluya. Y en el principio el hombre pecó y nos dejó a nosotros la herencia del pecado. Si algo nos dejó Adán y Eva, sobre todo Adán, aleluya, por eso es que Cristo nace de una mujer y nace sin pecado, porque si hubiera nacido, aleluya, de el hombre, entonces fuera también pecador como nosotros. Entonces la herencia que nos deja Adán como nuestro padre y como el primer hombre es el pecado en cada uno de nosotros, y tenemos el pecado original en nuestra vida que luego hace y pare mucho más pecado, porque el pecado tiene esa consecuencia. Nadie tiene una sola forma de fallar, no, sino que el pecado se multiplique en nuestra vida. Y podemos ver en muchas ocasiones que nosotros decimos una mentira, pero esa mentira trae ramificación. Y entonces viene otra cosa, y viene otra cosa sobre ella, y otra cosa más. Y el que vive en un engaño, entonces sabe que por ahí vienen ramas que también van a hacerlo, lo van a hundir mucho más en ese engaño, en ese pecado, en esa forma de vivir que no es la que le agrada al Señor. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia nos dice que inmediatamente se consumó el pecado, también el Señor puso un plan de salvación para nosotros. Y podemos ver cómo el Señor fue trabajando el plan de salvación, primero con los hombres, con Seth, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, después con Moisés, después con el pueblo de Israel, llevándolo a la tierra prometida. Aleluya. Hasta que llegamos a Cristo Jesús, nuestro Señor, que como cantábamos tan hermosamente, digno es el Señor. En esta mañana, Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y se sacrificó por ti y por mí, para que nosotros podamos decir, hoy somos salvos. Aleluya. Cristo fue a la cruz y cumplió justamente lo que la palabra exigía en nosotros. La palabra decía, como pecaste, ciertamente morirás. Y Cristo lo que hizo fue tomar esa culpa tuya, esa culpa mía, y sembrarle la cruz, diciendo, yo muero por él, yo muero por él, y yo muero por ti. Aleluya. Debiste tú morir en la cruz del Calvario, pero Cristo Jesús se entregó y dijo, yo tomo su lugar. Aleluya. Para que entendamos, aleluya, que no fue que la palabra de Dios se quedó en el vacío. No. Si hay pecado, debe haber muerte. Si hay pecado, debe haber expiación por sangre. Aleluya. Y podemos ver eso claramente en la ley, donde año a año venía un padre de la casa, el padre de familia, ponía la mano sobre el cordero, y ese cordero representaba toda la casa suya y era sacrificado, muerto todos los años por ese pecado vivido de esa familia. Pero el tema era que inmediatamente moría el cordero, ya el próximo año
tenía que obligatoriamente volver a llevar otro cordero, a poner la mano sobre él y también que sea sacrificado por nosotros, porque igual la muerte de ese cordero no quitaba el pecado de nuestra vida. Aleluya. Sino que era como un aliciente a la ira de Dios sobre el pueblo. Aleluya. Y cuando éramos muy pobres, igual tenía que haber muerte. No tenías para un cordero, pues coge una paloma, coge un palomino, coge una tórtola, impón tu mano. No puede con uno, pongan dos familias vengan y tomen uno. Podían hacer eso también. Vamos a unirnos a estas dos familias y vamos a representar por vía de estas dos familias ese cordero, esa tórtola, esa paloma. Pero alguien tenía que morir por tu pecado. Aleluya. Y alguien tiene que morir por tu pecado. Por eso es que debemos huir del pecado. Por eso es que debemos vivir una vida en santidad delante del Señor. Porque cada vez que nosotros vivimos deliberadamente en el pecado, estamos diciendo a Cristo, entra a la cruz y clávate de nuevo. Aleluya. Por eso debemos huir de la vida pecaminosa. Porque Cristo ya murió por ti. Su sacrificio, su expiación fue por ti. Y su sangre te limpió. Por tanto, debemos vivir una vida pura, una vida santa delante del Señor. ¿Cuándo ocurre la salvación? La salvación se inicia inmediatamente en el momento del arrepentimiento y arrepentimiento sincero delante de nuestro Señor. Cuando nosotros podemos entender, dice la Biblia, que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón para que nosotros podamos entender esta verdad. Yo vivía de cara al pecado y de cara al enemigo. Vivía de cara al mundo, en el sistema del mundo, en el cual yo no entendía esta realidad. Yo no entendía que mi pecado me iba a traer muerte. Yo vivía de una forma natural, en el cual simplemente vivimos sin pensar en Dios y en su justicia. Cuando Dios no es importante para nosotros, de ninguna manera. Pero en el momento cual el Espíritu Santo tomó la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios no vamos a poder ser salvos, porque no vamos a tener la verdad. El Espíritu Santo trajo la palabra de Dios y esa palabra la trajo a mi corazón y me convenció de pecado y de arrepentimiento. Y yo vine a los pies de Cristo y le dije, Señor, yo sé que soy pecador y me arrepiento de mi pecado. Aleluya. En ese momento, cuando lo hice con sinceridad, dice la Biblia que fui hecho nueva creación. Aleluya. Y esto es una vez y para siempre. Aleluya. Fuimos hechos nuevos. Fuimos hechos nuevos delante del Señor una vez y para siempre. Aleluya. No necesitamos anualmente poner la mano sobre una paloma, sobre un cordero. No necesitamos anualmente volver a renovar nuestro voto. No. Una vez y para siempre nosotros fuimos cubiertos por la sangre de Cristo. Aleluya. Inmediatamente ahí el Señor comenzó a operar varias cosas. Lo primero es la justificación. Aleluya. Porque Él nos hace justos a nosotros. Aleluya. Con su justicia. ¿Cómo así, pastor? Bueno, Cristo vivió una vida
santa. Dice la Biblia, Él fue tentado en todo, mas no pecó. Aleluya. Aleluya. Y en la ley decía que el cordero, para ser perfecto, tenía que ser un cordero macho, un cordero ya joven pero adulto, tenía que tener 1 año, o sea, un cordero ya adulto y fuerte. Aleluya. Cristo murió de 33 años, fuerte, adulto. Aleluya. Pero tenía que ser un cordero sin mancha. Se representaba en la ley con que no tuviera ningún rasguño, que no hubiera peleado y le hubieran sacado un ojo, que no tuviera una pierna quebrada, no tuviera el pelaje sucio y ni nada por el estilo. Así se representaba que fuera sin mancha. En Cristo se representó ese cordero sin mancha en que Él vivió sin pecado. Aleluya. Y solo un cordero sin pecado podía venir delante de Dios y justificarnos a nosotros. Aleluya. Hacer ese intercambio entre lo que yo debía hacer y lo que Él hizo. Aleluya. El cordero en el Antiguo Testamento representaba un intercambio diciendo, por los pecados de esta familia yo muero. Cristo en la cruz representó un intercambio diciendo, por el pecado de él, por el pecado de ella, por el pecado de ellos, yo voy a morir. Aleluya. Gloria al Señor. Y es una justificación porque nosotros no fuimos justos, pero Él sí fue justo delante del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Luego de ahí, el Espíritu Santo opera dones en nuestro corazón. Aleluya. Nos hace limpios, trayendo ese lavatorio del pecado en nuestra vida y nuestro corazón. Dice la Biblia que pasa de ser rojo como el carmesí a ser blanco como blanca lana. Aleluya. Inmediatamente Cristo viene a nuestra vida, nuestros pecados son perdonados. Nosotros somos santificados en Él. Nosotros somos justificados por Dios. Nosotros somos regenerados porque pasamos de una muerte real en el Espíritu a una vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Y ya pasamos de decir, tú mereces la muerte, a tú vas a vivir eternamente en el cielo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. No eras merecedor de la vida eterna, pero ahora sí lo eres con Cristo Jesús. Aleluya. No eras merecedor de las dádivas de Dios, de la bendición de Dios, pero ahora sí lo eres delante del Señor. No eras merecedor del regalo de Dios por vía de dones, pero ahora sí lo eres. No eras merecedor de la bendición de Dios en tu casa, pero ahora sí lo eres. No eras merecedor de la gracia de Dios en tu vida, pero ahora sí lo eres. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús, por tu sacrificio en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre. Te adoramos, te cantamos, te amamos, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gloria a ti, porque tú eres merecedor de ella. Aleluya. Aleluya. Qué sacrificio tan grande ha hecho el Señor por nosotros. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cómo ocurre la salvación? Aleluya. Ocurre únicamente por la gracia inmerecida de Dios, recibida mediante la fe viva y activa en la persona y obra de Jesucristo.
su muerte expiatoria, resurrección y señorío, acompañada de arrepentimiento profundo, cambio de mente y dirección, confesión verbal, bautismo como sello público de unión con Cristo y obediencia fructífera, subsiguiente, que evidencia la fe genuina. Las obras no ameritan la salvación, pero son su fruto necesario e inevitable la santificación. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cómo ocurre la salvación? Aleluya. La salvación viene por fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Y solo por fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Yo soy salvo porque vengo a la iglesia. Yo soy salvo porque tomo la escuela dominical. Yo soy salvo porque evangelizo. Yo soy salvo porque me porto bien. Yo soy salvo porque no vivo una vida corrupta. No, no es así. Tú eres salvo porque tuviste fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Solo por eso. No por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. No por dinero, porque no tendríamos cómo pagarlo. Aleluya. Si la salvación fuera por precio, ¿cuánto costara? Aleluya. Martín Lutero, aleluya, en los años 1500 y pico, se dice que en 1512, porque en el 17 fue la reforma, 5 años antes, para la construcción de una basílica que está todavía ahí, se llama la Basílica de San Pedro, se comenzaron a vender indulgencias. Las indulgencias eran unos documentos legales dados por el Papa, en el cual usted era salvo porque se compró su documento de salvación. También se compraban indulgencias para los familiares que estaban muertos. Si usted quería sacar a ese familiar del infierno, pero sobre todo del limbo y no recuerdo la otra palabra, del purgatorio en específico, del purgatorio, entonces usted compraba a precio, con un gran precio, que solamente podían comprar los ricos, su salvación por vía de un certificado de indulgencia en el cual el Papa firmaba y decía, tú ya eres salvo. El problema fue cuando esto choca con la palabra de Dios en el corazón de Martín Lutero, y él dice, es que yo he leído Romanos en donde dice que solo la fe en el Señor nos salva. Aleluya. De que las obras no agregan nada a nuestra salvación. Y ahí fue cuando él, decidido, aleluya, con esa pasión en el corazón por el Señor, clava las 95 tesis y comienza la revolución, persecución y todo lo demás que podemos llamar, que yo le diría, la renovación del evangelio bíblico. Aleluya. Porque el evangelio comienza diciendo, solo por fe en Cristo somos salvos. Aleluya. Y yo sé que nos hemos contaminado en este evangelio, entendiendo que es por las obras, que es por los diezmos, que es por la ofrenda, que es por lo que tú hagas. Todo lo que tú haces lo haces por gratitud, porque un corazón agradecido debe amar al Señor y hacer obras en su nombre. Aleluya. Pero tus obras no son las que te hacen salvo. Te hizo salvo la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y solo el nombre de Cristo Jesús nos trae salvación y vida eterna. Solo en el nombre
que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que toda rodilla se doble de lo que está creado en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y un día todo hombre, toda criatura confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios nuestro. Aleluya. Solo de Él es la salvación. Gloria a Dios, siento al Señor aquí. Aleluya. Solo de Él es la salvación. Solo a Él pertenece la salvación. Y no hay hombre que pueda, aleluya, comprar su salvación. No hay hombre que pueda jugar con Dios, aleluya, diciendo soy salvo, aleluya, si no pasó por el corazón de Cristo Jesús. Si no entregó su vida en humildad delante de Cristo nuestro Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Y dices Hechos 2:37-38. Aleluya. Y oyendo esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Dónde ocurre la salvación? Aleluya. Aleluya. ¿Dónde ocurre la salvación? La salvación acontece primordialmente en lo profundo del corazón y espíritu humano por la regeneración directa del Espíritu Santo. Independientemente del lugar físico, estatus social o rituales externos, puede suceder en un campo, en una cárcel, en un templo o lecho de muerte, pero se fortalece y visibiliza en la vida diaria, la familia y la iglesia local, mediante disciplinas espirituales como la oración constante, el estudio bíblico devocional, el ayuno, la comunión de los santos y el servicio misionero. Aleluya. ¿Dónde ocurre la salvación? La salvación ocurre en tu corazón, en el mío. Aleluya. Y me dirán, ¿cómo un corazón, pastor? En esto aquí que está de carne, que bombea sangre. Aleluya. Y yo me voy ahí a la palabra. Cuando hablaba de corazón, hablaba de cardía. Y cardía, aleluya, definido en el griego, era mente y sentimientos, en lo que nosotros podemos llamar y decirle hoy alma, donde está la profundidad de nuestro ser, de nuestro yo. Aleluya. La salvación ocurre en lo interior de nuestra vida. Aleluya. Y nos hace nuevos. Y tenemos, cuando somos salvos, algo que nacemos. Y es verdad que nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento es real en nuestra vida. Porque anteriormente, cuando Adán y Eva pecaron, fueron muertos en el espíritu. Aleluya. Pero hoy, cuando somos salvos, vivimos de nuevo porque nuestro espíritu nace de nuevo. Aleluya. Nuestro espíritu nace y podemos ahora comunicarnos con Dios. Podemos ahora encontrarnos con Dios en oración. Podemos ahora sentir su Espíritu Santo. Aleluya. Una vida muerta. Por eso es que, aleluya, podemos ver y andar en la calle y nosotros sentimos el Espíritu en algún momento y la gente que está al lado no puede sentir el Espíritu.
Aleluya. No puede sentir esto que estamos sintiendo. No puede ser comunicada por Dios. Dios no le puede hablar. Aleluya. Porque no lo escuchan. Bendito sea el Señor. Pero cuando nacemos de nuevo, entonces sí somos regenerados por Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. ¿Por qué debemos ser salvos? Bueno, debemos ser salvos para romper las cadenas del pecado que esclavizan, restaurar la comunión perdida con Dios Padre, experimentar vida abundante y victoriosa en el presente, paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo en el Espíritu, alcanzar santidad perfecta, accesible en esta era, escapar del juicio eterno merecido y heredar la gloria imperecedera, todo impulsado por el amor inmerecido de Dios que anhela nuestra plenitud eterna. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, aleluya, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no envió al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. 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 Y esto me trae otra pregunta. Aleluya. Si somos salvos, ¿de quién debemos ser salvos? Aleluya. ¿Nosotros debemos ser salvos del diablo? Hay muchas iglesias que tienen tanto al diablo en la boca que al parecer de quien nosotros tenemos que ser salvos de él. Pero no, es un engaño. Dice la Biblia en Apocalipsis que en el día final, el día de la victoria de Dios, el enemigo y todos sus huestes de maldad van a ser echados en el lago de fuego que arde. Aleluya. Y no va a estar como los muñequitos, que él es que está ahí punchando a la gente. No, no, no. Él es el primero que va a estar encadenado y sufriendo. Aleluya, en el lago de fuego. ¿De quién debemos escapar? Aleluya. Bueno, nosotros debemos ser salvos de la ira de Dios. Porque el Señor, tarde o temprano, va a traer la consecuencia de esta vida desordenada, de esta vida de pecado, de esta vida que ha hundido aún a la naturaleza en un vicio profundo. Aleluya. Donde dice la Biblia que la creación misma clama, gime con gemidos indecibles. Aleluya. Ante Dios. Dios tiene que restaurar todas las cosas. Y Dios tiene también que vengar, aleluya, del pecado y de la muerte del que ha vivido una vida pecaminosa, su vida de santidad. Debemos ser salvos primordialmente de la ira santa y retributiva de Dios contra el pecado rebelde. Del dominio tiránico y destructivo del pecado, nuestra naturaleza caída. De las corrupciones seductoras del mundo presente y de las trampas mortales de Satanás, el acusador, y de la muerte eterna que separa irremediablemente del amor divino. Aleluya. Satanás nos acusa a cada uno y le dice al Señor, ¿cómo es que él, que ella es salvo si mira cómo se comporta? Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero dice la Biblia que si Él nos acusa, abogado tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Que Él nos acusa, pero Cristo nos defiende. Aleluya. Que Él nos acusa, pero Dios ve
a Cristo Jesús reflejado en nuestra vida. Aleluya. Y debemos nosotros decirle a todo el que está fuera de aquí. Aleluya. Todo el que está fuera de aquí. Que debe escapar por su vida. Que debe escapar de la ira venidera de Dios. Aleluya. Que debe escapar para que pueda ser salvo del mal que viene. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hubo una historia que Cristo contó y fue sobre Lázaro, y él, no Lázaro su amigo, sino Lázaro un mendigo y el rico. Aleluya. Y dice la palabra que llegó Lázaro el mendigo y murió, y el rico también murió. Y el rico Lázaro estaba en la cuna de Abraham, que en ese momento era para ellos el cielo. Y el rico estaba en un lugar de tortura. Aleluya. Donde él pedía que alguien, que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua y fuera allá y le pasara por la mano, por lo menos el agua en sus labios, para que él pudiera recibir algo de paz. Y le decía ese rico, aleluya, a Abraham: deja que yo vaya donde mi familia para que le diga que esto es así. Y le dice: si no le creyeron a los profetas que estaban antes, ¿qué te creerán a ti? Aleluya. Debemos predicar la palabra a nuestra familia, a la gente que estamos cercanos, a nuestros amigos, aun que queda tiempo. Debemos predicar que hay un infierno, que hay un cielo, que hay un día en el cual Dios va a vengar, aleluya, su ira a los que están fuera de aquí. Aleluya. Porque aún hay tiempo para hacerlo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y por último, voy a preguntar esto porque es importante. Y luego concluyo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la salvación se pierde? Aleluya. Aleluya. ¿Somos salvos nosotros eternamente? Ya cuando somos salvos no se puede perder la salvación. Bendito sea el Señor. Y yo quiero darle dos matices en esto. Primero, su salvación es segura. Aleluya. Primero, su salvación es segura. Usted es salvo porque Cristo lo hizo salvo. Usted es salvo porque Dios le dio la salvación. Y no es verdad que porque usted dice una cosa hoy o otra cosa mañana. No es verdad porque usted el día de hoy se enoje con alguien. No es verdad que porque usted se acostó y no oró porque estaba muy cansado, ya usted perdió la salvación. Pero mañana cuando vuelva a orar la recupera. No, porque la salvación no es un ping-pong. Aleluya. De la pierdo, la recupero. La pierdo, la recupero. Hay gente que vive así. Dejé de ir 2 semanas a la iglesia, ya no soy salvo. Volví 2 semanas de nuevo y ahora sí soy salvo de nuevo. No. La salvación no es un relajo. La salvación no es un relajo. Usted es salvo en el Señor. Aleluya. Y si usted, dice la Biblia, que creyó en su corazón que Cristo levantó de los muertos, creyó genuinamente, usted es salvo. Va a venir un proceso en el cual usted no se va a sentir limpio. Va a venir un proceso en el cual usted va a estar lejos de la fe. Va a haber un proceso en el cual usted posiblemente no va a sentir al Señor. Va a venir un proceso en el cual usted va a caer. Va a estar como la canción que no me gusta. Yo me caigo, tú me levantas, aunque quédate en pie, mi hermano. No te caiga tanto. Aleluya. Va a venir ese proceso, sí, se llama santificación.
ese proceso en el cual tú aprendes a vivir una vida de fe. Y vienen los tropiezos ahí. Aleluya. Pero tú en ese proceso no dejas de ser salvo. Tú estás caminando con el Señor. Aleluya. ¿Pero se pierde la salvación? Sí, se puede perder. ¿Y qué dice la palabra en cuanto a eso? Dice Hebreos 6, 4, 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a los que la cultivan, recibe bendición de Dios, pero la que lleva espinos y abrojos es reprobada y próxima a maldición, y su fin es ser quemada. Aleluya. Aleluya. Y dice 2 de Pedro 2:20, 22, dice, pues si habiéndolo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella y siendo vencidos, su postrer estado viene haciendo ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aleluya. Si usted apostata de la fe, si usted reniega de la fe que lo hizo salvo, renegando de Dios y viviendo una vida en pecado, yendo al mundo, aleluya, no reconociendo al Señor como su Salvador, su salvación se pierde. Aleluya. Por esto es que el apóstol dijo que nosotros tenemos que ir, aleluya, con la salvación como si fuera una carrera, pero no una carrera, ¿verdad? Evan y yo somos corredores, aleluya, y sabemos que si nosotros lo tiramos todo en el primer kilómetro, ya después de ahí no hay forma de que nosotros lleguemos al 21. No hay forma, aleluya. Porque la carrera debe ser administrada. Bendito sea el Señor. Y la salvación es una carrera a largo plazo. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Aleluya. Pero el Señor, porque nos vamos a asustar entonces, ¿verdad? Porque entonces va a depender de nosotros. No. El Señor nos da la fuerza por su Espíritu Santo para perseverar, para que lleguemos al final de la carrera. Aleluya. ¿De qué debemos cuidarnos? Debemos cuidarnos de los falsos profetas. Debemos cuidarnos de los falsos maestros. Debemos cuidarnos de las enseñanzas malvadas que pueden hacernos desviar y apostatar de la fe y perder nuestra salvación. Aleluya. Pero deje de vivir como que usted mañana por cualquier cosa va a perder la salvación. No. Usted es salvo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cultivemos, aleluya, nuestra disciplina. Queremos ser salvos y crecer. Ore al Señor. Lea la Biblia. Congréguese en la iglesia. No falte a los cultos. Aleluya. Tenga comunión con sus hermanos. Aleluya. Tenga comunión con Dios. Haga devocionales diarios en el cual usted trabaje su fe y recupérese en su fe. Escuche canciones cristianas que eleven su alma ante el Señor. Aleluya. Procure crecer en Cristo Jesús. Y sobre todo confíe en que Cristo el Señor le hizo salvo. Y Él le dará la victoria para que usted llegue al último día, al día de la trompeta final, levantándonos todos, aleluya. Dice la Biblia
que los que están muertos resucitarán primero y nosotros después, los que estamos vivos, vamos a subir al cielo para encontrarnos con el Señor en las nubes. Aleluya. Nuestra salvación es segura en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios le bendiga, mis hermanos.